Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Estoy continuando con la nueva serie que he comenzado a petición del Señor Jesucristo. Esta serie trata sobre los caídos, así que cubrirá bastante información porque, afortunadamente o desafortunadamente, tengo una gran cantidad de información sobre estas cosas que he estado recibiendo del Señor durante varios periodos de tiempo. Así que este canal es un canal profético de los tiempos finales. Ese es el objetivo principal. Ese es el principal llamado de la obra y misión que el Señor Dios me ha dado. Y por lo tanto, en La Voz del Maestro vamos a cubrir a veces, de hecho a menudo, cosas que no se tratan en el cristianismo convencional. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Cuando digo cristianismo convencional, este es el cristianismo que puedes encontrar. Si vas a cualquier iglesia, ya sea una iglesia grande, una iglesia de tamaño mediano, este es el cristianismo que puedes encontrar. Si simplemente decides pasar por una iglesia, van a estar hablando de cuánto te ama Jesús, lo cual es verdad, pero no es sin condiciones y advertencias. El amor del Señor no es imprudente, como he estado diciendo durante más de 3 años ya. El amor del Señor en realidad es muy enfocado y sí requiere cosas de nosotros, pero usualmente esas cosas no se enseñan en la iglesia. Ellos hablarán sobre influencia. Ellos estarán hablando acerca de cómo ampliar tu ámbito y tu centro de influencia como cristiano. Podrían estar hablando de varios temas, algunos de ellos bíblicos. La mayoría de ellos no tienen nada que ver con el libro que está delante de mí en este momento. Y así, el Señor Dios, en su sabiduría, ha decidido sacar a la luz la verdad concerniente a lo que Él espera de nosotros como su pueblo. Y así, he estado recibiendo información profética directamente del Señor relacionada con los tiempos finales desde el año 2012 hasta ahora, 2021. Solo estaba reflexionando acerca de lo largo que ha sido este periodo de tiempo. Y lo que es aún más interesante es que antes de que el Señor realmente me hablara en 2019 y me dijera Celestial, es tiempo de hacer públicas estas cosas. Estoy pensando que muchas personas no tienen la conciencia necesaria de los tiempos en los que estamos, simplemente porque, en cierto nivel, no es porque la información no haya estado allí. La información definitivamente ha estado allí. Pero la gente no tiene la mente para escucharla simplemente porque no se alinea con el cristianismo dominante. Así que no se ve ni suena como lo que has estado escuchando en los podcasts, en los videos de YouTube que tienen 12 millones de vistas. Ya sabes, cuánto te ama Dios o levántate y libera tu David interior y cosas así. Pero estoy aquí para decirte que como mensajera de los tiempos finales del Señor Jesucristo, estoy trayendo las verdaderas palabras proféticas, los verdaderos juicios proféticos y las revelaciones del Señor Jesucristo que afectarán directamente tu vida, la vida de tu familia, mi vida, la vida de mi familia. Y así que realmente es en tu mejor interés cuando vienes a este canal, ¿qué puedo decir? Si hago este movimiento, estoy tratando de decir, dóblate en una forma que sea capaz de absorber las cosas que estoy diciendo, dóblate en una forma que sea capaz de realmente escuchar y recibir y absorber lo que Dios está diciendo, para que esta información realmente pueda beneficiarte. Y así, este es un sueño del 4 de junio de 2016. Como comentario aparte, el Señor me ha estado mostrando estas criaturas que se llaman a sí mismas alienígenas desde que era una niña pequeña. Y he mencionado el hecho de que cuando yo tenía unos 9 o 10 años, no puedo precisar exactamente el año, tuve un sueño recurrente una y otra vez. Y este sueño era tan claro y tan vívido que me despertaba con absoluto terror, cada vez que lo tenía. E incluso si yo, como niña, intentaba mantenerme despierta y no volver a dormir, cada vez que volvía a dormir, el sueño continuaba exactamente desde esa misma posición y comenzaba a reproducirse. Siempre era el mismo sueño, siempre era la misma escena. Escenas de absoluta destrucción a medida que flotas de lo que se llaman OVNIs llenaban el cielo nocturno y obliteraban completamente todo lo que había en la Tierra. Esto incluye edificios, esto incluye personas, esto incluye animales, esto incluye todo. Disparaban estos largos rayos verdes, y todo lo que tocaban los rayos o bien era cortado en pedazos. Así que los rayos estaban cortando a las personas y las personas caían muertas. Cuando los rayos golpeaban quizás objetos más grandes como autos o edificios, esas cosas simplemente estallaban en combustión. Y así yo veía estas escenas de absoluto poder y estaba paralizada por estos sueños de miedo. Y compartí estos sueños finalmente después de unos 6 o 7 meses de guardar esto para mí misma como una niña pequeña, con mi madre. Y ella me dijo, no es real, no te preocupes, nada así te hará daño. Y ahora recuerdo como adulta cuánto honra a Dios la verdadera paternidad.
Mi madre me consoló y me dijo que nada me iba a lastimar. Y el Señor que ve todo, cada intercambio que tienes con tu hijo, cada intercambio que tienes con un miembro de tu familia, siempre debes saber que Dios está mirando. Él los está mirando a ellos y te está mirando a ti, y está llevando dos cuentas separadas de cómo se comportan ambos. Y el Señor honró la palabra de mi madre y no volví a tener esos sueños. Cuando ella me consoló, el Señor quitó el sueño. No porque el sueño no fuera real ni porque el Señor no estuviera activando el don de profecía con el que nací, sino porque una madre consoló a su hija. El Señor honró eso y retuvo ese sueño y muchos otros hasta que yo alcanzara más madurez en mi vida. Y así el Señor eligió un tiempo determinado mucho más adelante en el futuro cuando ya era adulta y comenzó a hablarme acerca de los alienígenas. Y esto fue una conmoción asombrosa en mi vida. Compartí en otro video que estábamos teniendo una conversación con mi padre en un momento y él nos estaba diciendo que todo lo que ves en la televisión en América es absolutamente cierto, es real, y que ellos lo han tenido por 40 a 50 años. Si lo ves en la televisión, significa que ellos ya lo tienen, y en un cierto momento lo van a revelar. Y recordé ciertos sueños que definitivamente había tenido, especialmente ese sobre alienígenas. Y yo era una defensora firme de que eso no es cierto, que no es real, que esas cosas son solo para entretenimiento. Parte de eso era porque mi motivación era que realmente no comparto las cosas que veo cuando estoy durmiendo, papá, así que realmente espero que lo que estás diciendo no sea cierto. Pero aquí está el sueño que tuve el 4 de junio del 2016. Y estaba en la ciudad de Nueva York y estaba pasando mi día, un día ordinario, y estaba pasando por la parte de Times Square donde realmente exageran con las vallas publicitarias. Y entonces había esta valla publicitaria de una nueva película de alienígenas que vi, y esta era una de esas mega carteleras de películas que ocupan la mitad del edificio y tienes que mirar. Y cuando vi este póster me sentí muy irritada por lo que tenía, porque mostraba una nave alienígena en forma de pirámide que estaba flotando sobre la atmósfera de la Tierra. Y estaba flotando directamente en la primera capa del cielo junto a nosotros donde ocurre todo nuestro clima. Así que nuestro clima ocurre en la primera capa del cielo, donde miras hacia arriba y ves nubes. Ves muchas otras cosas. De ahí viene la lluvia. Ahí es donde se forman todos los huracanes y todo ese tipo de cosas. Y entonces estas naves estaban flotando directamente en el lugar donde ocurren los fenómenos meteorológicos. Y lo vi y sentí una rápida punzada de irritación porque incluso en la vida real simplemente odio ver esas cosas. Y seguí con mi día y luego llegué a casa y había una niebla densa que cubrió toda la ciudad en la ciudad de Nueva York. Y esta niebla no se disipaba. Así que normalmente sabemos que la niebla es la hermana pobre de la bruma. La niebla densa es ese fenómeno meteorológico serio que son gotas de lluvia suspendidas. Y dependiendo de la pesadez de las gotas de lluvia en esta forma de niebla o vapor, la niebla puede ser ligera o densa. Pero la niebla ligera generalmente es algo que se disipa tan pronto como sale el sol. Para eso de las 9 o 10 usualmente ya no hay niebla ligera, así que normalmente ves niebla ligera temprano en la mañana. Pero esta niebla en particular no desaparecía. Se volvió más y más densa y peor hasta que el cielo era como una sopa gris encima de nosotros. Era un cielo espeso, pesado, húmedo y tenía un aspecto muy tronador y gris. Y pensé, esto es tan extraño porque esto no es una niebla densa, definitivamente es una niebla ligera, pero no se disipa. Pero llegué a casa y pronto me ocupé preparando la cena. De repente, por alguna razón, no sé, como si fuera atraída o sintiéndolo, puse el cuchillo con el que estaba cortando verduras y fui a la ventana de mi cocina. Y sabes, esta no es una casa en la que alguna vez haya vivido, así que esta era solo una casa de sueños en la que Dios te pone. Me incliné hacia afuera, porque mi ventana de la cocina tenía barrotes de seguridad, así que realmente no podía levantar la ventana, sacar la cabeza y mirar hacia arriba, así que me incliné tanto como pude y miré hacia arriba, y lo que vi fueron enormes naves en forma de pirámide surgiendo de esta neblina que ahora se había vuelto niebla espesa. Y la razón por la que supe que debía hacer esta profecía hoy es porque cuando desperté ya encontré una conversación ocurriendo en mi alma. Y la conversación era algo como: es muy interesante cómo funciona la palabra surgir, Señor. Surgir significa que algo ha estado acechando pero no se ha manifestado, y luego de repente empieza a inclinarse hacia adelante hasta que se manifiesta y puedes verlo. Así que, si algo está escondido por la niebla o la neblina, puede estar tan lejos dentro de la niebla o neblina que todo lo que verás es la niebla o neblina y no lo verás a ello. Pero en las películas de terror has notado que si hay una criatura allá afuera en el bosque, primero viene la niebla y la neblina,
Y luego empiezas a ver una silueta hasta que finalmente la silueta sale de la neblina y ves lo que es esa cosa. Y así, cuando desperté, esa conversación ya estaba ocurriendo plenamente en mi alma, hablando de niebla y neblina. E inmediatamente mi mente se afinó a esta palabra profética. Y pensé, está bien, así que este es el que se supone que debo hacer hoy. Y así vi estas enormes naves. Estas no eran naves pequeñas, por favor, entiéndanlo. Así que esto no es como tu pequeño triángulo. Esta es una nave enorme, masiva, con una base tan ancha. ¿Sabes que una pirámide no tiene una base triangular? En realidad tiene una base cuadrada y luego tiene 4 lados hasta que forma la forma de pirámide. Y tenían este tipo de patrón de ladrillos que se veía exactamente como las pirámides en Giza. De hecho, podías ver la grabación de los ladrillos en su superficie y entre las líneas había algo que parecía muy caro que se veía como el color negro y plata mezclados. Así que entre cada ladrillo, donde podrías haber usado cemento en una estructura real construida, en esto estaba este tipo de material reflectante, caro, de aspecto plateado y negro ónix entre medio, y luego puedes ver la forma de ladrillo alrededor de cada uno, y algunos de ellos se veían mates, pero algunos de ellos tenían esta superficie realmente brillante como ónix. Y cuando los vi acechando, habían llegado tan cerca de la tierra que estaban tal vez solo 1 o 2 pies como máximo por encima de las farolas. Así que si sabes cuán alto es un farol de la calle, es bastante alto, pero no son tan altos como los edificios. Solo están allí para nuestro uso, para mostrarnos hacia dónde vamos. Así que miden tal vez la altura de un piso. O tal vez 1 piso y medio, tal vez máximo 1 piso o 1 piso y medio. Pero estas naves habían descendido hasta que estaban suspendidas justo por encima de los faroles de la calle. Y si estás entendiendo lo que estoy diciendo, eso es bastante cerca. Y yo estaba consumida por el pánico. Cuando vi esto, solté. Tú sabes, cuando tienes verduras en la mano y un cuchillo y te estás asomando, solté todo y corrí hacia la calle, y estaba segura de que la calle estaría llena de personas que habrían visto esta nave y estarían allí mirando conmigo, pero la calle estaba vacía, y el Señor abrió mis ojos y vi alrededor del mundo. Así que desde donde yo estaba parada afuera en mi calle sin nadie allí, ni siquiera un perrito regresando a casa, vi a nivel mundial que estas naves en forma de pirámide se cernían sobre cada ciudad importante del mundo, y estaban ocultándose en nubes de tormenta gruesas y oscuras. Así que vas a entender si regresas a lo que estaba diciendo sobre cómo puedes tener niebla o neblina o algo que puede encubrir o enmascarar una cosa hasta que esa cosa quiera ser vista, y luego se mueve más allá del encubrimiento, y entonces puedes verla. Ellos estaban usando nubes de tormenta muy densas y oscuras y eran absolutamente silenciosos. Por alguna razón, cuando veo estas naves, no hacen ningún sonido y estaban posadas sobre cada centro mundial importante. Y ningún sonido salía de ellas mientras se quedaban allí esperando. Y la gente estaba absolutamente ajena al hecho de que estas naves estaban posadas sobre sus ciudades, sobre sus pueblos, pero yo sabía que en unos pocos instantes todos verían la misma escena y el pánico se desataría por todo el mundo. Y entonces el Señor cambió el sueño, y me encontré en África. Conozco gente allí, y me encontré en la casa de un amigo. Y esta persona estaba a punto de sentarse a cenar con su familia. Así que me encontré corriendo por el camino de entrada hacia la casa, y estaba golpeando la puerta de este hombre con todo el poder y la fuerza que pude reunir. Y él abrió la puerta y estaba tan sorprendido de verme y decía, ¿qué haces aquí? Tan feliz de verme. Pero yo simplemente comencé a contar la historia tan rápido como mis palabras me permitieran hablar. Tienes que saber esto es lo que vi, sus barcos y todo. Y ya sabes cuando la cara de las personas empieza a ser como... ¿Estás bien? ¿Todo está bien contigo? Así que esa cara pasó de estar feliz a estar preocupada como... ¿Qué me estás tratando de decir? Y en frustración corrí dentro de la casa de esta persona y fui a un lugar donde había una ventana grande. Era una ventana grande. Y fui a esta ventana y la abrí, corrí las cortinas a un lado y señalé, y allí, en esta nación africana, los barcos estaban colgando directamente a la vista, así que podías verlos por todo el centro de la ciudad, extendiéndose incluso hasta el horizonte. Y allí los barcos eran la prueba de lo que estaba diciendo. Pero aquí hay algo curioso que experimenté en este sueño. Y escribí lo que experimenté es lo que ahora sé, ahora que estoy despierta. Esto es lo que va a suceder con muchas personas. Este hombre y toda su familia se reunieron en estas ventanas dobles de vidrio y vieron los barcos afuera. Y sin embargo, sus rostros, especialmente el rostro del hombre, mostraban una incredulidad educada.
¿Alguna vez has intentado explicar algo a alguien y esa persona te mira y toda su cara te dice, por el bien de la amistad te escucho, pero no creo ni una palabra de lo que dices? Simplemente no te diré que eres un mentiroso. Dejaré que mi cara lo haga por mí. Vi que esta persona estaba luchando mentalmente porque no pensaba que pudiera creerme. No sabía si creerme o no. Porque lo que yo estaba diciendo casi no se podía creer porque era materia de ciencia ficción y películas. Y todos sabemos, todos hemos sido entrenados para saber que si está en la televisión no es verdad. Pero puedes regresar a lo que dije sobre la conversación con mi papá hace muchos años. Y aunque nos dicen que las películas son solo fantasía y que deberíamos relajarnos porque en realidad estamos escapando con nuestra mente a una historia inventada, las películas no están realmente ahí para relajarte. Están ahí para revelar la verdad de lo que vendrá en el futuro para que no puedas decir que no sabías, porque las películas son una forma respaldada de plena revelación por parte del reino de las tinieblas, por muchos gobiernos alrededor del mundo, especialmente este, que produce todo lo que la gente piensa que es diversión y juegos hasta, por supuesto, que la diversión y los juegos, como siempre he dicho, bajan del cielo, salen del mar, bajan de las montañas, saldrán de debajo de la tierra, y entonces nos daremos cuenta de que la diversión y los juegos siempre se estuvieron revelando a nosotros. Y nosotros somos los que no sabíamos lo que estábamos viendo. Este hombre y su familia vieron lo que sucedió por sí mismos. Vieron estas naves en esa nación, y sin embargo me miraban como si yo fuera la persona loca. Y yo les suplicaba que no fueran engañados cuando los ocupantes de estas naves salieran y comenzaran a proclamar que eran ayudadores y que habían venido a hacer el bien y que habían venido a hacer una bendición. Pero yo podía ver que esta persona era muy lenta para absorber la información que le daba. Y así sentí el impulso de salir corriendo e intentar hablar con otras personas. Así que salí corriendo a la ciudad para intentar advertir a quien estuviera pasando. Y cuando desperté, como siempre es mi costumbre hacer cuando las cosas son extremadamente extremas, algunas de las visiones que el Señor me da, en verdad, estoy tan contenta cuando despierto, estoy tan contenta de que aún no sea ese día. Y dije, Señor, ¿realmente es así? Y el Señor me dijo varias veces, te he mostrado este asunto, y son expresamente concernientes a los tiempos que vendrán a la tierra. Ahora voy a leer las palabras del Señor y realmente te pido que tomes esto en serio. Te pido que si solo estás aquí para ser un espectador, ¿por qué no eres un espectador con oídos abiertos para que las cosas que te lleves no solo se caigan de tu cabeza, sino que entren en tu corazón como semilla? Para que cuando veas estas cosas manifestarse, este canal probablemente será cosa del pasado. Y eso es algo que sentí la necesidad de decir hoy, que no estoy aquí para que vengas a depender de mí. Así que no estoy aquí como una bola de cristal y no estoy aquí como, sabes, la gurú de los tiempos para que tú te involucres preguntando, ¿y esto? ¿Y qué hay de aquello? Esa no es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí leyendo cosas que son más antiguas que tú y yo. Así que hay muchas cosas que están escritas en la Biblia. Todo de lo que estoy hablando en realidad está en las escrituras y estas escrituras definitivamente preceden a esta generación que está viva. Así que entiende cuando piensas en las cosas de esa manera que no estoy aquí para tener una conversación. No estoy aquí revelando cosas que puedan revertirse. En realidad estoy siguiendo la grandeza de esta Biblia que estaba allí antes de que yo fuera concebida. Y estoy aquí trayéndote, por así decirlo, un crayón para colorear los detalles de cosas de las que hablaron Ezequiel y Jeremías, los Estados Unidos y muchas otras cosas que sucederán a todo el mundo. Por lo tanto, estoy leyendo algunas verdades inexorables de las que no puedes escapar. Así que cuando estás aquí, en realidad estás aquí, no por mí, estás aquí por ti mismo. Estás aquí para aprender. Estás aquí para escuchar. Estás aquí para absorber. Estás aquí para obtener algunas piezas del rompecabezas que puedes añadir a las piezas del rompecabezas que tal vez ya tenías. O estás aquí para obtener todo el rompecabezas porque probablemente esta sea la primera vez en tu cristianismo o en tu no cristianismo si no eres cristiano. Eres absolutamente bienvenido a la voz del Maestro. Esta es la primera vez que has escuchado estas cosas, así que aquí es donde realmente vienes a recoger granos de verdad y semilla y plantarla en tu corazón para que crezca un árbol de fe. Así que este no es un lugar donde puedas venir y depender de que yo te dé información porque no siempre estaré aquí. Ya lo he dicho antes. Esto no es lo único que Dios tiene para que yo haga. Así que cuando no esté aquí, si no has aprendido cómo realmente tomar la verdad y plantarla en el campo de tu corazón, para que pueda dar una cosecha que te mantenga salvo en los últimos días, entonces este podría ser el momento de escuchar eso y absorberlo. El Señor dijo, por favor, escuchen. Este tiempo será un tiempo de gran engaño.
No solo la gente no sabrá más que es verdad, sino que no estarán dispuestos a aceptar las cosas que son verdad porque van en contra de la sabiduría convencional de cómo debería ser la realidad. Pero esto que has visto sucederá exactamente como lo has visto. Razas impías vendrán a la tierra reclamando ser el Señor y amo de la humanidad, y serán creídas. Dirán que ellos son los creadores del hombre, que aman al hombre y quieren que el hombre ascienda a un nivel superior. ¿Dónde has escuchado esto? ¿Alguna vez has escuchado la frase maestros ascendidos? Hasta el día de hoy realmente no sé qué son esos porque mi tiempo es limitado y no puedo simplemente meterme en cada madriguera de conejo. Pero sé que este término maestros ascendidos existe. Y aquí estaba el Señor diciéndome que criaturas, razas impías, ¿dónde has escuchado eso? Que ellos vienen perpetrando, que hay tantas razas diferentes de ellos, donde algunas son la raza buena y otras son la raza mala. Noticias de última hora, todos son la raza satánica. Todos sirven y siguen a Satanás, y tienen un propósito unificado, que es despojar este planeta de toda vida humana como castigo vengativo. Así es como se sienten contra Dios por castigarlos por lo que hicieron. Así que razas impías vendrán a la tierra y reclamarán que ellos son el Señor y Maestro de la humanidad y la gente les creerá. Dirán que ellos crearon al hombre y que aman al hombre y que quieren que el hombre ascienda a un nivel superior. Esto será ampliamente aceptado. Sin embargo, te digo que es una poderosa mentira que engañará y destruirá a muchos. Esto lo escribí en rojo. Por favor, asegúrate de leer esta profecía en el blog. Este es el engaño de las edades. La mentira más grande jamás contada, que la humanidad fue formada por algo menos que mi mano o que el hombre tiene un creador fuera de mí mismo. Así que aquí hay una competencia directa a la verdad de que el Evangelio dice que Dios hizo al hombre. Él creó a Adán y Eva en el jardín, y les concedió la habilidad sobrenatural de poder replicarse a sí mismos. Aquí vendrán criaturas. La gran mentira, la mentira más grande jamás contada, dice el Señor, el gran engaño. Él dice que muchos creerán esta mentira. Si fuera posible, aun mis escogidos, a quienes he elegido para recibir la vida eterna y la comunión conmigo en mi reino eterno, no hay manera de resistir esta mentira excepto por el poder del Espíritu Santo. A menos que un hombre nazca de nuevo del agua, el Espíritu y la sangre, y camine de cerca con el Señor en compañía del Espíritu Santo, él será susceptible a este engaño y se apartará. Él creerá esta mentira, y con ella recibirá todos los otros engaños y las desastrosas consecuencias que le siguen, hasta que alcance su cumplimiento final. Y aquí es un buen momento para hablar acerca de la santidad y lo que eso significa. Hay muchas personas que han entregado sus vidas al Señor, y yo no les quitaré eso. Fueron tocados cuando oyeron el mensaje del Evangelio. Fueron traspasados por dentro, como dice en Hechos capítulo 2, y confesaron su pecado delante del Señor, y entregaron sus vidas al Señor. Sin embargo, la presencia del Espíritu de Dios en estas personas es débil. Y eso es porque el hombre espiritual en estas personas es débil. No practican las prácticas que hacen que el hombre espiritual se vuelva muy robusto, fuerte, agudo y discernidor. Así que no pasan tiempo con el Señor en oración. No pasan tiempo alguno en adoración, con música de adoración genuina y no la música de caramelito que ahora ha llenado todas las ondas radiales. Así que los cristianos verdaderos en realidad no pueden escuchar música sobre aferrarse a la cruz, ser fuertes en su fe, honrar a Dios o buscar a Dios. Los cristianos hoy en día ahora tienen la idea increíble de que es Dios quien te va a perseguir a ti. Como si cuando Jesús dijo consumado es quisiera decir, pero regresaré para una repetición y seguiré persiguiéndote. Somos nosotros quienes necesitamos al Señor. El Señor ha hecho todo y ha puesto a disposición todo lo que necesitamos. Y somos nosotros quienes se supone que debemos buscar la santidad, buscar la justicia. Estos son versículos reales que estoy diciendo. Busca la santidad, practica la justicia, haz morir los deseos de la carne, porque estas cosas te van a estorbar. Cuando tienes un alma débil y un espíritu débil, este cuerpo será muy propenso a la tentación. Así que puedes ser cristiano pero seguir cayendo por tantas cosas que llaman tu atención y te confunden y te distraen, y cada vez que el diablo empuja el anzuelo hacia ti, en realidad no tienes suficiente fuerza en tu espíritu para resistir. Y así, si no puedes resistir el pecado terrenal, una tentación terrenal, ¿qué vas a hacer cuando haya maldad espiritual y seducción que de hecho va a espesar el aire de esta tierra? Y va a hacer que el corazón crea que las abominaciones son en realidad bendiciones y que los ángeles caídos son en realidad padres ascendidos. ¿Cuáles crees que son tus posibilidades de poder discernir un ángel caído? Porque estos seres van a venir con una apariencia deslumbrante.
No todos van a venir como esos extraterrestres. E incluso los extraterrestres que yo he visto tienen la habilidad de hacerse ver como cualquier cosa, incluyendo seres muy hermosos. Estoy segura de que algunos de ustedes han escuchado sobre algunos de los que yo he visto, los muy guapos, rubios helados con ojos azules y la mirada sincera y la voz agradable. Eso es hasta que discernes lo que son, y entonces toda la falsa humanidad que son capaces de modelar también. Así que poder modelar algo significa que eres capaz de pretender tenerlo. Así que modelan la empatía y las emociones humanas también hasta que de hecho recibes entendimiento espiritual del Señor y puedes ver lo que son. Y una vez que saben que han sido descubiertos, todo eso se les va. No sé cómo explicar lo que es cuando las emociones y el brillo en los ojos y todo simplemente se drena de un rostro parecido al humano, y estás frente a una inteligencia que es más antigua que el monte Kilimanjaro, y te mira y te das cuenta, este es un muy buen momento para correr. Así que personas que están practicando un cristianismo débil y lleno de huecos están en gran riesgo de creer esta mentira. Pero no voy a dejar fuera el hecho de que la Escritura ha dicho que cuando venga el gran engaño, cuando venga la gran ilusión, será tan grande que aun los escogidos, estos eres tú que estás ejercitándote en el gimnasio espiritual, todo el tiempo 24 horas al día. ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Tienes la habilidad de orar esas oraciones que pueden expulsar presencias demoníacas de tu casa, la casa de alguien más, tu cuerpo, el cuerpo de otra persona? Estás corriendo en la caminadora de la fe. Sin embargo, el Señor dice que nadie puede resistir esta mentira, excepto por el poder del Espíritu Santo. Él es básicamente la única persona que va a poder concederle a una persona, sea un cristiano débil o un cristiano fuerte, la habilidad de discernir la mentira. Así que hay muchos ahora. ¿Ves? Ahora mismo en este mundo, la maldad espiritual que gobierna y consume al mundo no ha llegado a un punto en el que realmente afecte tu materia gris. Creo que las personas, si hay alguien que ve este canal que solía ser wicano o solía tratar con pentagramas y satanismo o personas que antes practicaban la brujería, estas personas podrían en realidad estar más cerca de comprender lo que este canal profético habla cuando se refiere a la era del engaño. Si alguna vez has estado, y personas que tal vez han tenido involucramiento con drogas. Así que si alguna vez has estado en una posición donde tu mente cae bajo la influencia de una fuerza externa, y no eres tú mismo, y no puedes pensar, entender y percibir como tú mismo, tu pensamiento es confuso y eres fácilmente confundido. Así es como será el futuro. Así que si no sabes cómo ponerte tu armadura espiritual y mantenerla puesta en todo momento, tu cabeza estará recibiendo múltiples flechas y ni siquiera te darás cuenta. Y así, cuando el hombre de pecado se revele en la televisión y diga, he venido a traer paz, vas a estar justo ahí animando con los demás, porque vi en un sueño horrible que guardé por mucho tiempo antes de que el Señor me dijera que lo compartiera. Vi en un sueño la llegada de este hombre y allí casi no había personas en esta tierra que no amaran, aplaudieran y siguieran a ese tipo. Las personas estaban tan consumidas por él. Tenía la mayor cantidad de seguidores de la humanidad que puedas imaginar, y yo miraba esto horrorizada. Así que, para desglosarlo, esto podría ser tú y tu familia, y toda tu familia es nacida de nuevo al máximo. Quiero decir, cuando ustedes se reúnen y se toman de las manos y simplemente oran por la comida, hay una liberación del Espíritu Santo solo sobre el pavo. Ustedes tienen una fe así de fuerte. En ese sueño, vi que el poder del engaño que el hombre de pecado, el venidero de los tiempos finales que la Biblia llama el hijo de perdición, era tan grande que fue capaz de traspasar incluso a aquellos que se estaban guardando para Cristo. Y fue simplemente la misericordia del Señor la que impidió que tales personas siguieran a ese tipo. Así que imagina si el cristianismo es una escalera y te encuentras existiendo aquí, y por el amor imprudente y toda la música que te ha impregnado y los pastores diciendo, vas a ser arrebatado. No tienes que preocuparte por nada de eso. No tienes que fortalecer tu hombre interior y ser fuerte. Jesús va a sacarnos de aquí. Y has estado bebiendo ese Kool-Aid durante 10 a 20 años. Y ahora escuchas que en realidad vas a estar aquí cuando el hombre de pecado surja. No te has fortalecido. Porque mucha gente no se está fortaleciendo ahora porque todavía están aferrados a esta esperanza de que yo solo estoy hablando y no sé lo que estoy diciendo. Así que todavía se están aferrando. Hay una parte de tu corazón, una pequeña parte de tu corazón que no has entregado a la verdad del hecho de que Jesús nos amó tanto. Que nos dejó con Lucas 13 y Mateo 24 y todo el libro de Apocalipsis y todo el libro de Daniel para hacernos saber, hey gente, se va a poner difícil, se va a poner duro. No los abandonaré,
pero se convertirá en un pasaje tan estrecho que incluso aquellos que son los escogidos, es decir, aquellos que han entregado sus vidas a mí, podrían apartarse como pequeños pedazos muertos de trigo por las cosas que vienen sobre la tierra. Todavía hay personas que no han dejado este lugar de esperanza desesperada sobre esperanza, porque todavía están esperando que Jesús venga a la próxima fiesta de trompetas o la próxima Pascua o lo que sea que los diferentes canales te estén diciendo. El Señor dice que si un hombre no está lavado en la sangre y caminando por el Espíritu y caminando de cerca con él en la compañía del Espíritu Santo, estará abierto a este engaño y se apartará. Estará es una palabra imperativa. Simplemente significa que sucederá. Él creerá esta mentira. Y una vez que crea la mentira, estará abierto a recibir todo otro engaño y las consecuencias desastrosas que le seguirán hasta que alcance su cumplimiento final. Si estás preguntando cuál es el cumplimiento final, definitivamente es morir fuera del señorío del Señor Jesucristo. Definitivamente es tomar la marca. Y es ser destinado a tener esa llaga podrida en tu cabeza mientras estás vivo, y luego el infierno para siempre cuando ya no lo estés. Así que este sueño fue la primera vez que Dios me mostró que hay otro tipo de nave además de la redonda. La redonda es la que siempre vemos en la televisión. Pero esta fue la primera vez que vi que hay unas con forma de pirámide. Y mientras pasaba el tiempo, Dios incluso me mostraría que hay naves que tienen patas que cuelgan hacia abajo. Así que solo mira mis dedos aquí. Solo imagina que este es el cuerpo de la nave. Y eso de alguna manera me recuerda a una pulga muy deprimida. Así que la forma de una pulga, y entonces tendrá patas colgando hacia abajo. Y al final de cada pata hay una garra que supongo puede ser usada para sostener cosas. Así que tienen patas que cuelgan. Tal vez 3, tal vez 4, y cada pata tiene una garra de hierro en la parte inferior. Así que hago referencia al video que hice ayer, los hombrecitos caminando en el cielo. Y ahí fue donde vi las famosas naves de 3 patas en esa época, cuando la gente solía llamar marcianos a los alienígenas. Pero ten en cuenta que a medida que cambiamos nuestras ideas de cómo lucen, ellos también cambian su apariencia y también cambian la apariencia de sus naves. Así que tienes que saber que esto es engaño. Esto es engaño de camuflaje. Esto es engaño indetectable que está en los cielos. Algunas personas dicen que ya están allí. En realidad, yo no lo sé, pero sé que como pueden flotar y en silencio pueden acercarse tanto a la tierra y estar ahí, y puede que ni siquiera sepamos que están ahí. Probablemente sí están ahí porque el Señor dice que han estado viniendo desde las partes muy tempranas de la civilización humana. Y así, la parte más triste de este sueño fue la respuesta humana, que incluso ante algo que causa daño, no ese daño, este tipo de daño alienígena, engañoso, satánico, caminando en la tierra con nosotros, exigiendo que quieren vivir con nosotros, definitivamente exigirán vivir con nosotros. El Señor dice ser libres. Van a venir y dirán que quieren integrarse con la población humana. Se les pondrá primero en su propio lugar porque a algunos de ellos les costará adaptarse. Pero aquí está el asunto acerca de la humanidad. Los seres humanos aceptarán cualquier cosa como novedad. Una vez vivía en un lugar y presentaron una hamburguesa de carbón negra. El pan era negro, la hamburguesa era negra, la salsa era negra, los champiñones eran negros. Toda la cosa parecía un pedazo de carbón. Fue una hamburguesa súper vendida por casi 6 meses simplemente porque era novedosa. La palabra novedosa simplemente significa nueva, diferente, nunca antes vista. Y así porque a los seres humanos nos encanta la novedad, y también porque somos excepcionalmente malvados y pecadores, los corazones de las personas anhelarán a estos seres, y dentro de un periodo de tiempo, como he visto, se les permitió mezclarse e integrarse con la población. Y entonces es cuando las cosas se pondrán realmente interesantes. Así que por último, pero no menos importante, esto es lo que dijo el Señor. La presencia de extraterrestres impíos será un evento global sincronizado para que ocurra en todas partes. Al mismo tiempo, el clima cambiará antes de esto. Si no ha cambiado ya, cambiará antes de ese tiempo para favorecerlos y mantenerlos grandemente ocultos hasta el tiempo elegido para ellos. Así que esto es celestial con la voz del Maestro. Dejaré el enlace para esta palabra profética abajo. Por favor, asegúrate de siempre hacer clic en el enlace, regresar al blog y leer estas profecías. Si quieres adelantarte, usa la caja de búsqueda. La caja de búsqueda está en la parte azul del blog, así que la parte blanca es donde está la escritura. Luego llegas al azul, donde están los comentarios debajo de los comentarios. Hay una pequeña cajita. Esa es la caja de búsqueda. Todo lo que tienes que escribir son palabras como Nefilim,
Escribe caídos, escribe ángeles caídos, escribe alienígenas, escribe ovnis, y te aparecerá toda una colección de todo lo que he escrito sobre estas cosas que el Señor me ha mostrado. Y así puedes realmente invertir tu tiempo de manera muy sabia en vez de esperar a que yo suba estas cosas porque estoy involucrada en una tarea. Si no lo sabes, estoy revelando estas cosas. Ya han sido escritas. Algunas de ellas tienen 5 o 6 años de antigüedad. Así que estas proclamaciones realmente las hago yo ahora en vídeo porque el Señor simplemente quiso que más personas oyeran acerca de ellas. Pero cuando las escribí en el blog constituyen proclamaciones de lo que será. Así que solo entiende que este mundo ya está en su etapa de castigo. Los Estados Unidos ya están en su etapa de castigo. Así que si alguna vez te preguntas por qué todas estas cosas sucederán, sucederán por la simple razón bíblica de que los seres humanos son malvados. Pecan. Nunca quieren dejar de pecar. Y por lo tanto el Señor va a permitir que ellos reciban todas las cosas que les interesan. Y por eso es que estas cosas serán capaces de venir a la tierra. La humanidad abrió la puerta para ellas. Y así vendrán. Son parte del castigo que ha sido reservado para la generación pecadora del tiempo del fin. Esta es celestial con la voz del Maestro. El Señor te bendiga y te guarde. Y hasta que te vuelva a ver, cuídate y adiós.